Bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva mirada crítica en tu canal La Manzana Mordida, y vamos a estar analizando 5 grandes controversias que dejó el iPhone 15, pero esencialmente la decisión estratégica de Apple. Por un lado, vamos a analizar el hardware, el software y la falta de competitividad interna que presenta la compañía. Son 5 grandes controversias y al final un espacio de reflexión en conjunto. Vamos a comenzar con la primera, que en lo personal me molesta mucho: la diferencia maliciosa entre la línea de entrada y la línea profesional. El iPhone 15 y 15 Plus tienen puertos USB del tipo C, si bien es cierto, con la terminal USB-C, pero con tasas de transferencia 2.0. En mi opinión, eso afecta a la visión de la marca. El segundo gran problema es que su panel, que si bien trae isla dinámica y trae el mismo aspecto que tiene la serie profesional, sin embargo su tasa de refresco es de 60 Hz. ¿Por qué me parece tan negativo? Porque son los tope de línea, o sea, es el teléfono del año. Apple lanza solamente una línea anual, no es como otras marcas, Samsung, que tiene cientos de teléfonos a lo largo del año. Presenta el teléfono del año en 2 modelos: la versión estándar, que es el 15 y 15 Plus, y la versión profesional, que es el 15 Pro y Pro Max. Las diferencias son sutiles, 6.1 pulgadas contra 6.7, y en el caso del Pro Max tiene apenas 3x de zoom con 5x de zoom. El resto es todo muy sutil, pero que lo hagan así negativamente en esas 3 variables, que son, como te decía, las 2 principales: USB, si bien C 2.0, la tasa de refresco y por último el silicon del año pasado. A mí me parece que no está bien y que genera un punto muy negativo. El segundo punto negativo está basado exactamente en esa esencia, que es el maltrato potencial a los usuarios del tope de gama del año pasado. Yo tengo el iPhone 14 Pro Max, que tiene exactamente las mismas características. Mira, mismo silicon, misma cámara, mismo sensor, mismas lentes y la misma apertura que el 15 y 15 Plus. Sin embargo, estos modelos, los 2023, que tienen toda la misma definición de hardware de los del año pasado, tienen características diferentes y superadoras. Por ejemplo, al sacar fotografías pueden tener hasta 24 megapíxeles. A ver, si se lo incorporaste con el mismo hardware en el 15, simplemente estás decidiendo no hacerlo en el 14. No es una limitación real de hardware. Es una decisión en contra de los usuarios del tope de línea del año pasado, para que la relación de la diferencia de compra en el momento de la decisión diga: no, me compro el nuevo iPhone porque estas condiciones nuevas sí me merecen la pena. A mí eso me parece muy negativo. Segundo punto negativo. Tercer punto, me parece competencia desleal interna con el resto de las aplicaciones. Y te voy a dar un ejemplo. Este año se incorporó el modo log para grabación. Sin embargo, el modo log no funciona como API interna, y el resto de las aplicaciones que tienen log no tienen el mismo log certificado, sino generan un esquema colorimétrico plano. Además, por ejemplo, en todas las aplicaciones de terceras partes que utilizan el motor interno de iOS, no pueden acceder a la posibilidad del raster comprimido para el 2X. Es un truco genial que solo funciona con la cámara principal. Ninguna cámara que existe, ni la de Blackmagic, ni la de Moment, ni ProTake, ni ProMovie, ninguna, Filmic, ninguna puede hacer ese mismo truco. Al igual que el modo acción, que los demás lo hacen con otros algoritmos de estabilización. Es decir, que Apple no permite que compitan con sus mismos segmentos. Por último, ninguna puede acceder al registro de modo cine. El modo cine está exclusivo para las apps, para la app de Apple. Finalmente, si yo transfiero ese video que tiene características de modo cine, puedo cambiar el punto de enfoque tanto en Filmic Pro para iPad o Filmic Pro para mi Mac, pero también lo puedo hacer con iMovie y nada más. Si querés hacer una simulación, otras aplicaciones como ProTake te permiten una especie de modo cine, pero no es el modo cine de Apple. Quiere decir que muchas de las funciones no las brindan como API para terceras partes. A mí me parece eso ligeramente incorrecto desde el punto de vista que todo lo demás sí lo brinda como API. Y bueno,
eso sería casi no permitir una competencia interna. Y hablando de ese punto, el cuarto que te quiero analizar es la legislación que se viene y el Country ID. Evidentemente, no podemos instalar aplicaciones por fuera del App Store. Para muchas personas eso es crítico porque les gustaría tener la posibilidad de decisión de instalar cualquier aplicación libre. Apple, en contrapartida, dice: nosotros mantenemos un ecosistema totalmente libre de los mismos problemas que tienen en Android o con otras posibilidades. Sin embargo, la Unión Europea y varias acciones de defensa de la libertad, aparentemente de comercio, dicen que tiene que haber la posibilidad de instalar aplicaciones. Es un debate muy complejo, pero la pregunta es, y conociendo lo que ha pasado ahora con los bloqueos en México y viendo que a veces los países toman algunas decisiones, sabemos que Apple empezó a registrar el Country ID y el peligro es cómo lo va a utilizar. Simplemente dejamos este punto claro porque no sabemos si en breve empezaremos a tener distintas versiones, por ejemplo para los mercados como sería la Unión Europea, con algunas limitaciones particulares o con algunos beneficios particulares como tener la posibilidad de instalar otras apps. En cualquier caso, lo que buscaría es la libertad. Yo, por ejemplo, tal vez no opte por instalar un App Store diferente y utilizaría exclusivamente las apps que pasan por el filtro y control de Apple para que si tengo un problema sé contra quién actuar, contra quién descargar mi problema y tratar de buscar la solución. Sin embargo, toda la libertad también conlleva una potencial pérdida de ese seguimiento y esa seguridad, o al menos, y acá también tenemos que ser absolutamente transparentes, sensación de seguridad, porque dentro del App Store ha habido mucha estafa y muchos problemas. Pero bueno, en cualquier caso Apple debe responder en consecuencia. Así que me parece importantísimo ese punto, pasando al quinto, que es el bloqueo de la expansión de funciones limitadas. Hay veces que no lo puedo creer. Mira, si vos le conectás un puerto de USB del tipo C, podés grabar en algunas condiciones videos directamente al disco rígido externo y otras no. No puedo hacer doble manejo de pantalla a pesar de que tiene un silicon que sí lo permite, y lo único que puedo hacer con un monitor externo es screen mirroring. Estoy grabando con la cámara y no tengo controles profesionales, están totalmente capadas las posibilidades de que vayamos. Sí puedo ir a 25 cuadros por segundo, pero no puedo ir a 50, y sin embargo sí habilito el soporte PAL. Fíjate este ejemplo, yo estoy en un lugar cuya frecuencia de parpadeo queda horrible. ¿Notás que la imagen parpadea? Lo voy cambiando y verás que el parpadeo cambia. Sin embargo, si lo pongo en la misma fase, Argentina, España, somos países PAL cuyas lámparas oscilan a 50 fotogramas a 50 veces por segundo. Entonces, si yo le pongo la misma frecuencia de parpadeo o compatible, no tengo más ese problema. Pero Apple me prohíbe seleccionar 50 fotogramas. Sí o sí me obliga a utilizar una app de terceras partes o solamente 25. Yo no entiendo. Bloquean funciones que entran en conflicto con la propia definición, porque en la configuración dice soporte PAL, pero como verás no puedo. Entonces ese es un problema, pero me gustaría, ya que terminamos los 5 puntos, dejar un espacio de reflexión. A ver, ponemos en los comentarios y lo hacemos interactivo. ¿Fue una buena decisión el titanio? ¿Ustedes creen que cambia mucho? Ya sabemos que no es todo titanio, es un porcentaje, una aleación en relación a la totalidad. Sin embargo, eso incrementó el valor de producción y no estoy del todo seguro, si bien sí, es 20 gramos más liviano, tiene algunos beneficios, pero la resistencia tampoco se ha incrementado tanto. Hay una cuestión de que los colores se van a tender con el tiempo a perder, con algunos raspones. ¿Vos considerás que fue una buena decisión? Otro ejemplo. Me compro un flagship de cualquier valor, $1.500, y el cable que viene dentro de la caja solo sirve para cargar o como puerto de conexión USB 2.0. ¿En serio? Me compré el teléfono más caro de toda la línea, tiene 1 terabyte de almacenamiento y adentro me incluiste un cable tan pobre. Me lo vendés aparte, yo no lo puedo creer. A mí es una de las decisiones que me molesta mucho. Poneme en los comentarios tu opinión. Pero ahora que llevamos todos un tiempo usando el botón de acción, ¿lo usás tanto como creías? ¿Está correcto? A mí que mi idea usarlo como cámara, cuando doy vuelta a la cámara para utilizarlo y veo las cámaras al revés, que me llevo las cosas por delante o la tapo con los dedos,
me resulta bastante contraintuitivo y muchas veces con la distancia de mis manos no lo puedo alcanzar para activar funciones como atajos. Entonces, finalmente termino usando el mismo botón de power que usaba antes o con el double tap en la parte de atrás. No sé, ahora que llevo casi un mes usándolo intensamente todos los días, digo, no estoy tan seguro de que sea una de las grandes decisiones. Con respecto a lo demás, que se había producido una gran controversia con la temperatura, la batería, las últimas actualizaciones lo han optimizado un montón, ha bajado la temperatura, ha bajado el consumo y también ha mejorado. Por lo tanto, estas son las controversias que tenemos. Espero que me lo pongas en los comentarios y si te gustó consideres darnos un like, comentar y recordá que podés ser miembro de la comunidad La Manzana Mordida Plus. Podés ganarte un Apple Watch Ultra de segunda generación, buenísimo, pero tenemos los mejores cursos. Tenemos una web dedicada con toda la información, un grupo de Telegram y un podcast exclusivo semanal para todos nuestros suscriptores. Así que espero que lo consideres y ya sabes, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios.